En esta ocasión vamos a hablar sobre infarto agudo de miocardio en el electrocardiograma. Pero antes de proceder, vamos a ver a modo de cultura general esta maravillosa obra de arte. Recordemos que el que solo de medicina sabe, nada sabe. Entonces, aquí tenemos esta obra de este famoso artista que se llama Gustave Doré. Fue un artista a mediados de los 1800 aproximadamente, francés. Fue un escultor, fue un pintor y fue un ilustrador muy famoso por esto último de ser ilustrador, ya que hizo ilustraciones de la Biblia, de Don Quijote de la Mancha y de la Divina Comedia. Acá en este caso vemos una obra de la Divina Comedia donde vemos a Virgilio y a Dante, el gran poeta Dante Alighieri, en el noveno círculo del infierno. Recordemos que Virgilio siempre acompañó a Dante durante su paso por los 9 círculos del infierno como un fiel guía y gran maestro que fue Virgilio para Dante Alighieri. En este noveno círculo ellos recorrían el lago Cósito, un lago completamente frío donde se congelaban los condenados por la traición, sea la traición a la patria, sea la traición a sus benevolentes, o los más grandes traidores de la historia para Dante Alighieri, que fueron los traidores a la religión. Que recordemos que estos traidores a la religión y a la patria eran castigados por el mismo Lucifer en el último arco del infierno, del último rincón del noveno círculo. Bueno, entonces ahora sí, entrando en materia, pues nosotros debemos tener en cuenta pues cómo analizar un infarto agudo del miocardio en un electrocardiograma, y para eso les voy a traer a coalición este algoritmo que ojalá se lo aprendan y lo tengan siempre en cuenta para sus lecturas sistemáticas de KG. Entonces, cuando hablamos de infarto agudo del miocardio, vamos a tener alteraciones del segmento ST, elevaciones o depresiones del ST. Entonces vamos a tener primero el segmento ST, si va a estar elevado o no elevado. En caso de que se encuentre elevado, pues vamos a tener que consideramos IAM siempre cuando hay una elevación del punto J mayor a 1 milímetro o 0.1 milivoltio. O sea, si nosotros nos acordamos, 0.1 milivoltio es un cuadrito chiquito. Entonces, si el segmento ST está elevado un cuadrito o más, ya podemos empezar a sospechar de un infarto agudo del miocardio cuando compromete las caras o las derivadas específicas que vamos a ver. Entonces, esta elevación del punto J debe ser en dos derivadas consecutivas y que sean de la misma cara. O sea, no me sirve que haya una elevación de B1 y una elevación de B6, ¿cierto? O sea, no es lo adecuado para definir IAM. Debe ser en la misma cara, que ya vamos a ver más adelante cuáles son las caras. Esta elevación del punto J mayor de 0.1 milivoltio va a ser siempre una generalidad, menos cuando nosotros hablamos de mujeres, que en mujeres ya vamos a hablar esta elevación de que sea mayor o igual de 1,5 milímetros, o sea, más o menos cuadrito y medio. En hombres menores de 40 años la elevación va a ser mayor o igual a 2,5 milímetros, y en hombres mayores de 40 años mayor a 2 milímetros. Son unas pequeñas consideraciones, pero esta es la consideración general. Listo, entonces, ¿cuáles son las caras que se comprometen en un infarto agudo de miocardio? Nosotros tenemos las derivadas en un electrocardiograma de 1, 2, de 3 ABL, ABF y de B1 a B6, ¿cierto? Dependiendo de la cara que nosotros estemos mirando, las derivadas que nosotros estemos mirando, va a ser la cara comprometida. Entonces, ojalá se aprendan esto de memoria con estos colores. Dice, la cara anterior, rosado, va a ser las derivadas B3 y B4. La cara septal va a ser la derivada B1 y B2. La cara inferior va a ser D2, D3 ABF. La cara lateral alta va a ser D1 y ABL. Y la cara lateral baja B5 y B6. Entonces, si ustedes hacen esto con los colores que ustedes quieran, van a poder generar una asociación mucho mejor
a lo que respecta a memorizar estas caras, que hay que aprendérselas de memoria, listo. Entonces, hay unas consideraciones especiales que hay que tener en cuenta cuando hablamos de IAM. Si hay una elevación mayor si hay una elevación del ST mayor a 0.5 milímetros, entonces hay que sospechar de un infarto agudo de miocardio en la cara inferior, y para esto hay que ver si hay extensión al ventrículo derecho. Para ello vamos a utilizar las derivadas derechas, B1, B1R, B2R, B3R, ¿cierto? Del lado derecho. Y cuando hay un infradesnivel en B1 y en B3, o sea, cuando me acompaña a una cara anteroseptal, vamos a ver siempre la cara posterior o inferobasal. Entonces, cara posterior, inferobasal de estas derivadas, y vamos a tener en cuenta que las derivadas posteriores, que son B7, B8, B9, listo. Bueno, entonces, eso como algoritmo. Este algoritmo lo tenemos claro y ya podemos leer un EKG que se enfoque a un IAM. Entonces, de manera inicial, tenemos un electrocardiograma, ¿cierto? Entonces, recordemos, muchachos, siempre lectura sistemática de electrocardiograma. Empezamos. ¿Es un ritmo sinusal o no sinusal? Entonces, miramos D2, onda P que precede un QRS, positivo en D1, D2 y en ABF, está positivo, negativo en ABR, lo vemos negativo. Vemos una onda P de misma morfología, ¿cierto? No parece anormal, dura más o menos 2 cuadritos de ancho, uno de alto más o menos aproximadamente, no supera pues esa morfología. Entonces vemos inicialmente un ritmo sinusal. ¿Regular o no? Entonces tenemos este complejo QRS, está R, aproximadamente 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 20 cuadros, 5, 10, 15. Parece regular, ¿cierto? Con este trazado corto es difícil definirlo. La frecuencia cardíaca la tenemos en 300, 150, 100, 75 aproximadamente. Entonces, eje positivo en D1, positivo en ABF, eje normal, un QT normal, ¿cierto? No tiene una taquicardia, no tiene una bradicardia, no tiene un QRS ancho, tiene una onda P de morfología normal, tiene un intervalo PR completamente normal, ¿cierto? Entonces, hasta aquí nosotros decimos, tenemos un electrocardiograma de ritmo sinusal, sin ninguna alteración. Pero si nosotros nos ponemos a analizar el resto de derivadas, vemos en estas derivadas del plano frontal, del plano horizontal, perdón, vemos estas cosas supremamente extrañas acá, que nosotros decimos, venga, eso no es normal, no es completamente normal. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver el esquema anterior que hicimos para seguir un IAM, pues vamos a tener que en algunas derivadas vemos una elevación del punto J. Entonces recordemos este como el punto J, la bifurcación del QRS para permitir ya la onda T o seguir su línea basal. Vemos que notoriamente hay una elevación del ST, ¿cierto? Miren que respecto a su línea basal, el ST se encuentra elevado, mucho más de un cuadrito, 0.1 milímetro. Entonces, ya sabemos que posiblemente tenemos un infarto agudo de miocardio. Definamos de qué cara. Entonces, recordemos, si nosotros vemos B2, B3, B4, B5 y B6 parecen con una alteración del ST. B6, si nosotros nos ponemos a ver detalladamente, no tiene una elevación del punto J respecto a la línea basal. Miren acá el punto J donde está, no es mayor a 0.1 milivoltio. Pero B2 y B3 sí, B4 y B5 también. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver la cara B1 y B2, ¿era cuál? La cara septal, ¿cierto? Entonces, vemos una elevación del punto J por encima de la línea basal. Sí, miren acá el punto J mayor a 0.1 milivoltio. O sea, elevación de ST en la derivada B1, elevación de
ST en B2, o sea que tenemos cara septal, elevación de B3 del punto del ST y en B4, que B3 y B4 son la cara anterior. Entonces tenemos un infarto agudo de miocardio de cara anteroseptal, ¿cierto? Entonces esa es la forma de analizar el electrocardiograma respecto a la elevación del punto J. Entonces tenemos este electrocardiograma donde vamos pues a determinar, se hace siempre lo mismo muchachos, siempre, donde a ustedes hagan la lectura sistemática de este electrocardiograma, revisen si verdaderamente es sinusal o no, ¿cierto? Pero vamos a hacerlo un poquito dirigido, donde vemos entonces derivada B1, no tenemos una elevación franca del ST. B2 tenemos una elevación franca del ST donde vemos el punto J mayor a 0.1 milivoltio. B3, B4, B5 y B6 se encuentra totalmente elevado. Entonces la derivada B3 y B4 nos van a recordar a la cara anterior, o sea que tenemos la cara anterior afectada. ¿Qué otra cara podemos tener? B1 y B2 para decir que si la cara septal está comprometida, B1 no está comprometida, y recordemos que son dos derivadas consecutivas. En este caso no, B5 y B6 nos van a inferir sobre la cara lateral baja, donde vemos una elevación del ST bastante franca por ese lado, donde tenemos un infarto agudo del miocardio de cara anterior con cara lateral baja, o sea tenemos un IAM anterolateral. Entonces, siguiendo, tenemos este electrocardiograma bastante interesante para que le echemos mucho ojo y para que de verdad vean la importancia de hacer siempre una lectura sistemática. Entonces, tenemos un electrocardiograma positivo D1, D2 y ABF, ¿cierto? Eje, más o menos está, no, se puede decir que está, si nosotros nos ponemos a contar, está predominantemente positivo, o sea que el eje está normal. Negativo en ABR. Tenemos una onda P que precede cada QRS, ¿cierto? Pero ojo, si nosotros nos ponemos a ver la onda P, que no se ve muy clara, es difícil de diferenciar, pero la podemos ver acá. Onda P, onda P, onda P, onda P, ¿cierto? En D3, onda P, onda P, onda P. En D1, onda P, onda P, onda P. ¿No ven muy prolongado ese intervalo PR? Si yo me pongo a contar ese intervalo PR, aproximadamente ¿cuánto me da? Empiezo a contar desde acá, desde el comienzo de la onda P, aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mayor de 6, mayor de 5 cuadritos. Es un intervalo PR prolongado en todas las ondas P que yo logro visualizar. Onda P 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si nosotros nos ponemos a recordar, el intervalo PR mide de 120 a 200 milisegundos, que cada cuadrito pequeño equivale a 0.40 milisegundos. Y yo conté 7 cuadritos por 0.40, eso me da 280 milisegundos. O sea, está muy prolongado. O sea que tenemos que, de manera inicial, un bloqueo de ¿qué? De primer grado. Es un segmento PR que está prolongado. Listo. Mayor de 200 milisegundos, mayor de 5 cuadritos. Seguimos analizando el electrocardiograma y vemos B1, no hay una elevación del ST ni tampoco una depresión. B2, vemos que respecto a la línea basal el punto J ya se eleva un cuadrito, entonces recordemos que es mayor o igual a un cuadro, 0.1 milivoltios. B3, no hay una elevación no franca del ST. B4,
no hay una elevación del ST, B5 no hay elevación del ST, B6 no hay elevación del ST. Analizamos D2 para la cara inferior, D2, D3 y ABF y vemos una elevación del ST franca, D3 elevación del ST franca y ABF elevación del ST franca. O sea que tenemos un infarto agudo del miocardio más un bloqueo de primer grado. Prosiguiendo, acá tenemos nuevamente un electrocardiograma donde analizamos presencia de onda P que precede cada QRS, lo observamos normal. QRS menos de entre 100 y 120 milisegundos, mide un cuadrito aproximadamente. QRS, vemos una frecuencia cardíaca, contemos este de acá, un cuadro, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros grandes, 1, 2, 3, 6 cuadros grandes y 3 pequeños, nos da un conteo de aproximadamente 33 cuadritos pequeños. Entonces recordemos la forma para sacar la frecuencia cardíaca con los cuadros pequeños. 1500 dividido 33 cuadritos pequeños, tenemos una bradicardia aproximadamente 45-50 latidos por minuto. Y observamos entonces B1 no hay elevación del ST, B2 tenemos una elevación franca del ST, pero en B3 vemos una repolarización precoz, en B4 lo mismo, B5 no hay elevación franca del ST y en B6 tampoco. Entonces uno sospecharía de un infarto agudo del miocardio de la cara anterior, o sea de B3 y B4, que se puede ir extendiendo a B5, o sea la cara lateral baja, y con compromiso de la cara septal en parte por esa elevación de B2. Pero aquí sucede algo muy interesante, que es lo siguiente: si nosotros vemos aquí en la derivada de B3 hay una pérdida más o menos de esas ondas R, ¿cierto? Una desaparición súbita, pero que vuelven a aparecer inmediatamente en la derivada de B4. Entonces eso puede ser sugestivo antes de un infarto agudo del miocardio antiguo. Pero hay que tener en cuenta que también los segmentos del ST elevados en la derivada de B4 tras una onda S son claramente de una variación de normalidad, por así decirlo. Eso nos dice la bibliografía. Y que la inversión de la onda T en las derivadas inferiores probablemente pueda ser significativo de algo totalmente inespecífico. Entonces, si nosotros recordamos derivadas inferiores D2, D3 y ABF, pues vemos por ejemplo esa depresión en D3 de la onda T. O sea, es algo muy inespecífico, pero se puede relacionar con isquemia. Entonces es muy difícil en este caso interpretar el electrocardiograma, quedan muchas dudas, pero inicialmente que como es inespecífico uno no puede determinar tampoco un infarto agudo del miocardio. Pero ojo, siempre equivocarse a favor del paciente. Así el paciente esté asintomático, no tenga nada, sospéchele y déjelo en revisión en monitorización continua. Y aún así, pese a que los hallazgos sean inespecíficos para un IAM, pues tenemos cambios sugestivos de una isquemia, por ejemplo. Entonces eso no lo podemos descartar. Podríamos repetir el electrocardiograma en este paciente más adelante para ver si hay un cambio de este patrón de B3 y B4 respecto a su onda R. O también lo que se puede hacer es, mientras se le está haciendo el electrocardiograma al paciente, pedirle que respire lo más profundo que pueda y tomarle un dedo largo. Entonces, ¿eso para qué se haría? Para ver si se normalizan las ondas T en las derivadas inferiores de 2, D3 y en ABF. Entonces, en este paciente tendríamos probablemente un EKG normal, pero con una repolarización temprana del segmento ST, pero con cambios sugestivos de una isquemia previa secundario a un IAM antiguo. Listo. Entonces, bastante interesante. Bueno, aquí hay unos casos especiales que hay que tener en cuenta siempre cuando hablamos de IAM, que resulta que los infartos agudos del miocardio pueden cursar con un bloqueo de rama izquierda de las de His. Para esto utilizamos los criterios de Sgarbosa. Entonces, ellos nos dicen: la presencia de 3 puntos aumentan la probabilidad de un infarto agudo de miocardio con el ST en un paciente con un bloqueo de rama izquierda de las de His de novo. ¿Cuáles son los criterios? Tenemos
una elevación del ST mayor a 1 milímetro concordante en una derivada que le va a otorgar 5 puntos. O sea, la presencia sola de este criterio nos va a decir que hay un aumento de la probabilidad de unidad M. También otro criterio, aumento del ST mayor de 5 milímetros discordante en una derivada, da 2 puntos, y una depresión del ST o una infradesnivel del segmento ST mayor a 1 milímetro en B1, B2, B3, da 3 puntos. Listo. Eso con este lado. Y el infarto agudo del miocardio del tronco común o multivaso, que va a ser una elevación, un supradesnivel del segmento ST en 6 o más derivadas, más una elevación del ST en ABR y en B1, que normalmente eso se vería es un infradesnivel. Cuando tenemos esto, elevación del ST en todas estas derivadas, sospechemos de un infarto del tronco común. Ya una última consideración especial es la pericarditis. Aquí no tenemos un IAM, no tenemos un tejido necrótico, no tenemos una isquemia, sino una irritación del pericardio como tal. Eso que va a generar dolor en el paciente y va a generar una alteración del electrocardiograma. ¿Que cómo se va a ver? Usualmente se va a ver en todas las derivadas, se va a ver esa alteración del segmento ST. Pero ojo, acá es muy importante recordar que cuando hablamos de pericarditis, esa alteración del ST, ese infradesnivel, ese supradesnivel, no va a ser convexo como en un infarto agudo del miocardio, sino que va a ser cóncavo. ¿Y a qué lo asociamos? A una carita feliz y a una carita triste. Entonces, cuando hablamos de una elevación del ST cóncava, como la vemos acá, miren esta curvatura que genera como una carita feliz. ¿Sí la ven? Yo la dibujo acá, cóncavo, carita feliz. Pero en el infarto agudo de miocardio, esa depresión convexa o no cóncava, miren lo que forma, como una carita triste. La carita triste va a estar asociada a IAM. Entonces, acá en este trazado electrocardiográfico vemos una alteración del ST que es mayor a 0.1 milivoltio y uno diría, o infarto agudo de miocardio, ¿cierto? Y seguramente las otras caras también están comprometidas, pero vemos esta elevación cóncava que nos indica pericarditis, ¿cierto? Otros tipsitos para esto es leer muchos electrocardiogramas. Entonces miremos por ejemplo en este, vemos entonces en el dedo largo elevación del ST, ¿cierto? En las derivadas B1, B2, B3, B4, B5 vemos en toda elevación del ST, 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 alteración no marcada, no franca del ST. Pero ¿qué sucede? Nosotros vemos esa elevación, ese supradesnivel cóncavo, carita feliz, que es sugestivo de pericarditis. Y si nos vamos en D2, alteración del ST, en ABF, alteración no franca del ST, en ABL hay una supradesnivel pequeño no marcado del ST, en ABR hay un infradesnivel, pero acordémonos que ABR es porque es todo lo contrario, es negativo. En D3 no es marcada la alteración del ST, en D2 y en D1 es marcado. O sea, tenemos una alteración en todas las derivadas de manera cóncava, que es sugestivo de un infarto agudo, de una pericarditis. Y ojo, muy interesante, algo bastante importante también, un pequeño tipcito cuando hablamos de pericarditis, es que si nosotros vemos por ejemplo en estas derivadas B5, B6, cuando empieza el segmento, el complejo QRS, tenemos que empieza primero una onda Q casi que picuda. Esa onda casi que picuda, Q, va a ser muy característica de la pericarditis. Listo, eso no se presenta casi en IAM, para que lo tengamos siempre presente.